Hola, hola, mi gente hermosa. Bienvenidos a Bajo la Antifaz, donde hablamos de lo que sentimos, pero no siempre mostramos. Este es nuestro primer episodio, una sombra en la oscuridad. Yo soy la voz detrás del antifaz. Hoy vamos a entrar en lo desconocido. ¿Alguna vez has sentido que no estás sola, aunque todo esté en silencio? Bueno, pues hoy les voy a contar una historia que me platicó una amiguita. Se llama Cori. Cori nos platica que su abuelito paterno, resulta que el señor vivía en Guadalajara hace muchos años. Y cabe mencionar que, bueno, es papá de su papá. Cabe mencionar que el señor pues vivían en ese tiempo lo que eran campos y el señor acarreaba madera en una carreta. Se dice o se estipula que él le pedía al diablo, a Lucifer, al demonio, como lo conozcan. Él le pedía a este ser, porque de repente lo empezaron a ver que tenía dinero y resulta que sus carretas ya andaba cargando carbón. En ese tiempo todavía no existía el gas. Entonces resulta que pues quien vendía el carbón, pues bueno, le iba muy bien. Este señor ya tenía carretas de carbón y las repartía. Entonces la gente se daba cuenta pues de que de repente tenía dinero, luego no, luego nada más acarreaba sus maderitas. Pues bueno, así estuvo un tiempo y resulta que nos platica que una vez en la noche el señor acarreaba su carretita con su carbón y ya era tarde, ya era de madrugada. Su carretita la jalaban unos burritos. Y pues resulta que él iba rumbo a su casa. En ese trayecto, él iba caminando y vio a un ser, una sombra en la oscuridad. Una sombra que vestía como de traje y tenía un como tipo sombrero. En ese tiempo le llamaban bombín. Y este ser le habló por su nombre y le dijo: Pedro, ¿me das lumbre? A lo que él volteó y se acercó a él. Y efectivamente, cuando él le da lumbre, le ve el rostro. ¿Y qué creen que vio? O sea, sí, realmente, qué espeluznante es esto. O sea, verle el rostro a este ser y ver que es el diablo. En ese momento, el abuelo le dice: Dios mío. A lo que él le contesta: ¿así es como me pagas después de todos los favores que te he hecho? En ese momento dicen que empezó como un torbellino en el cual se levantó su carreta junto con sus burritos. En esos sembradíos habían unas púas de alambre donde cayeron la carreta, donde cayó los dos burritos, cayeron ahí. Y posteriormente en otro remolino entra esta persona, el abuelo, y de igual manera sale impactado. Cuando a él lo encontraron, muchas horas después, porque lo estuvieron buscando, lo encontraron tirado. De hecho, el abuelo quedó en coma, no sé, como por un mes más o menos. Resulta que cuando el abuelo despierta, le empieza a platicar a la abuelita de Cori. Le empieza a platicar lo que sucedió y a este ser que vio. O sea, imagínense, a veces se pide y no sabemos a quién o qué nos puede pasar por pedirles, ¿verdad? Así pasó el tiempo y posteriormente el papá de Cori le platica que él era chiquito, como de unos 5 años,
Y igual iba con el abuelo, atrás de él, andaba corriendo. El abuelo era muy alto, era de allá de los Altos de Jalisco, pues ya se imaginan, los hombres altos, güeros, de ojos claros. Entonces resulta que, como era muy alto, pues él daba los pasos muy largos. Y pues su papá de Cory pues estaba pequeño, daba pasitos pequeños y se atrasaba. Resulta que cuenta el papá de Cory que se le acercó una mujer vestida de blanco. Esta mujer le dijo: niño, ¿me das tu palabra? A lo que él, despavorido, salió corriendo, gritándole: papá, papá. Lo alcanzó y le dijo: papá, es que una señora me dijo que si le daba mi palabra. Resulta que el papá no recuerda de los nervios que le contestó, si sí o no. El caso es que el abuelo no le hizo caso y se lo llevó. Pasó el tiempo y el papá de Cory empezó a ver cosas, sí, cosas feas, no explicables. De momento él trabajaba y en la noche, cuando salía en el tercer turno, dice que se subió a su carro y resulta que cuando él ve por el retrovisor, en la parte de atrás, mira a una señora vestida de negro, ya grande, una anciana, y solamente lo veía por el retrovisor. A lo que él se espantó bastante. Dice que aceleraba, quería llegar a su casa y que notó que esto le pasó en un cruce de 4 caminos. Es donde hay 2 calles y es el cruce de la vía del tren. Resulta que llega corriendo a su casa y entra y le dice a su esposa: híncate y reza, reza por favor. La esposa, espantada, la mamá de Cory, no sabía qué hacer. Dice: ¿pero qué pasó? Reza por favor. Y así fue. Cuando el señor sale, ya no vio a la persona atrás de su carro. Y así le empezaron a pasar varios sucesos. Esto pues no se explica si el señor en algún momento sí dio esa palabra o el papá de Cory, bueno, el abuelito de Cory más bien, fue el que pues haya ofrecido a su hijo, porque pues de todos los hijos él fue el único que veía estas situaciones. Y no solo era eso, otra vez, igual ya estando en su casa, resulta que platica que su esposa estaba en la azotehuela lavando, la mamá de Cory, y entonces de repente escucha un ruido en el techo, como que rascaban. Cuando ella voltea arriba, ve la colita de una paloma. Sí, las palomas, esas que les llaman de San Juan. Entonces, pues se le hace raro, ¿no? Porque una palomita tan pequeña hiciera ese tipo de ruido, el rascar de esa forma. Entonces le habla a su esposo, al papá de Cory, y le dice: oye, es que hay una paloma, pero se oye que rascan, pero muy feo. Entonces como que el papá de Cory pues ya sabía por dónde iba el asunto. Pues resulta que sale y se asoma, y cuando él ve la colita de la paloma, se quita la sandalia que traía en ese momento y se la avienta, y con ese tino que le dio en la cola, lo que al momento este animal empieza a elevarse, y así como se eleva, empieza a aletear. No, en verdad, ¿qué creen? Las alas eran enormes, o sea, no eran de una paloma. A lo que él dijo: es una bruja, esto es una bruja. Entonces se fue aleteando el animal. Imagínense cada cosa que le pasó a esta familia de Cory.
así es como nos platica que, pues claro, era como una maldición, ¿no? Y así muchos temas más que nos puede contar que pasó en su familia. ¿Qué opinan? ¿Qué les está pareciendo? Yo los invito a que se suscriban al canal. Denle click a la campanita y coméntenme algún tema que quieran que hablemos y con gusto. Les voy a contar otra historia que me pasó cuando me fui a vivir a Michoacán. Resulta que a mi esposo, en paz descanse, por parte del trabajo, pues lo mandaron a Michoacán, él era gerente de tienda. Y entonces resulta que en ese tiempo mis hijos estaban pequeños y iban a la escuela en el turno vespertino. Entonces cuando yo iba por ellos, resulta que había un parque ahí cerca de la escuela y de la casa. Cuando íbamos camino a la casa, me quedaba con mis hijos ahí en el parque. Ellos se quedaban jugando. Había como tipo kermés, de ese donde vendían raspados de sabores, vendían unos como tipos chicharitos, así como hacen los esquites, así hacían estos chicharitos. Efectivamente hacían esquites, pero con sabor anís. Bueno, la gente de Michoacán sabe que pues ese es el sabor, ¿no? Que le dan. Pues resulta que estando ahí, ya nos dirigíamos a la casa. Entonces, llegando a la casa, vivíamos en un edificio de 3 pisos y nosotros vivíamos en el segundo piso. Cuando íbamos subiendo las escaleras, híjole, a veces siente uno esa presencia que nos hiela el alma, ¿verdad? Que sentimos frío y que sabemos que hay algo aunque no lo veamos. Resulta que cuando iba yo a mi departamento ya sacando las llaves para abrir, siento esa presencia de una persona y me dice, buenas noches. A lo que yo contesto igual, buenas noches. Pero con esos nervios de querer abrir pronto y entrar corriendo. En ese momento prendo la luz y me percato de que pues no hay nadie, realmente no había nadie. Pues nos metimos rápido, cerré la puerta. Otra ocasión, al papá de Cory le pasó que ya era taxista en ese tiempo. Y resulta que va por una calle del centro y en eso de repente le aparece una viejita, así, en plena calle. No le dio tiempo de frenar y él siente que había atropellado a esta persona. Cuando él se detiene, se baja y empieza a buscarla. Y sí, en verdad resulta que no había nadie. Por más que él buscó, no encontró a nadie. No entendía qué estaba pasando. Entonces se subió a su auto y cuando él empieza a dar marcha, voltea hacia atrás y ve en una puerta que está ahí del lado derecho, ve a esta viejita, a esta persona que supuestamente pues él había atropellado. ¿Y qué creen? O sea, no es impactante esto en verdad. Que voltea y la viejita se estaba riendo de él. Sí, en verdad, aunque no lo crean, se reía de él y él súper espantado. Así de estas cosas que, les repito, cosas raras en verdad que le pasaban.
Igual en su casa, otra ocasión, resulta que él estaba durmiendo y de repente en el cuarto de uno de sus hijos, no de Cory, sino de su hermano, resulta que de repente empezó a hacer mucho aire. Y la mamá de Cory fue y cerró la ventana para que no se cruzara el aire. Pero eran de esas ventanas que les llamaban manija, que se tenía que bajar y atoraba. Pues lo más raro es que se abría de nuevo. Y aunque ella volvía a cerrarlo, hizo el intento como 3 veces y no, resulta que se volvía a abrir la ventana. ¿Y qué creen? Adentro de la habitación empezó un remolino que arrancó todo lo que estaba a su alcance. Todo volaba en esa habitación. Hasta que la mamá de Cory sacó un crucifijo y lo puso sobre su hijo, porque él estaba dormido y no despertaba, por más que le gritaban, no despertaba, hasta que ella le puso ese crucifijo. Entonces se bajaron, rezaron, se salieron de la casa y ellos veían por fuera cómo todo seguía volando adentro de esa habitación. Hasta que paró, subieron y en ese momento se despertó el hermano de Cory. Y todo espantado dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué me pusieron esto en el pecho? Y la mamá le contó lo sucedido, todo lo que había pasado. Pues así la historia con el papá de Cory. Bueno, mi gente hermosa, recuerden, el mundo puede ver tu antifaz, pero solo tú decides cuándo mostrar tu verdad. Hasta el próximo susurro antifaces. No te quites el antifaz, quítate el miedo. Todo lo que veamos es real y tal vez no todo lo que sentimos es imaginación. ¿Y tú? ¿Qué has vivido que no puedes explicar? Esto fue Bajo el Antifaz, donde lo oculto encuentra voz. Si tienes una experiencia paranormal o cualquier otro tema que gustes, compártela conmigo. Nos escuchamos en la oscuridad.